Hey coders, bienvenidos al video de desarrollo web en el año 2019. Para todas aquellas personas que están interesadas en ser desarrolladores o para aquellos que ya conocen algo y quieren saber qué tecnologías serán las más populares de este año, este video es una especie de resumen de todos los temas que se estarán hablando bastante seguido este año. Vamos a hablar acerca de las tecnologías más básicas, como por ejemplo HTML, CSS y JavaScript, pero luego vamos a pasar a conceptos un poco más interesantes, como las APIs de HTML5, los frameworks de JavaScript, los frameworks de servidor, los lenguajes de programación, la base de datos, los servicios de la nube y demás. Hay una enorme cantidad de conceptos cuando hablamos de la web, así que en este video voy a tratar de mencionarles una especie de resumen de lo que se estará viendo este año. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar con lo más básico, pero antes de mencionarte todas las tecnologías voy a mencionarte de manera rápida algunos asuntos que he tenido al momento de elaborar este video. Primero, este video es un enfoque general a todas las tecnologías. Aquí no voy a poder profundizar en ninguno de estos temas, tan solo te voy a comentar de qué se tratan. Si luego te interesa uno de estos temas que te comento, pues puedes empezar a investigarlo. En la internet hay una enorme cantidad de recursos y videos. Luego también voy a abarcar desde lo más básico hasta lo más avanzado. Es decir, voy a hablarte primero de conceptos como HTML, CSS y JavaScript para las personas que están iniciando, y luego vamos a pasar a conceptos intermedios como podrían ser las APIs de HTML5, frameworks de JavaScript y demás, y luego conceptos un poco avanzados, como los lenguajes de programación, base de datos, frameworks y otras cosas. Con esto vamos a avanzar de poco a poco hasta llegar a los conceptos más populares de este año. Y luego también voy a dar un enfoque que no es una regla, es decir, lo que yo te comento aquí no tienes que seguirlo al pie de la letra. Te voy a hablar de una enorme cantidad de tecnologías o frameworks y bibliotecas y lenguajes. No tienes que aprenderlos todos, tan solo tienes que aprender el que más te interese o el que más te pueda servir para conseguir un trabajo o para llevar un proyecto. Y hay otras opciones. Por ejemplo, Adobe o Microsoft también tienen sus propios enfoques de cómo ser un desarrollador web. Por ejemplo, Microsoft y Adobe tienen sus propias herramientas y tal. Pero lo que yo te estoy mencionando aquí es el enfoque más común, es el enfoque abierto. Cualquier persona puede empezar a aprender estas herramientas. Y en su mayoría las herramientas que te voy a mencionar son open source, así que ahí tienes la herramienta disponible, puedes utilizarla como tú gustes. Y hablando de aprender o hablando de utilizar estas herramientas, puedes empezar a aprenderlas gratuitamente. Muchas de las herramientas, como te menciono, son abiertas, son open source, pero también son gratuitas, es decir, que no necesitas empezar a pagar o algo por el estilo, tan solo necesitas aprenderlas y empezar a utilizarlas, así de sencillo. Ahora, para aprender puedes empezar a investigar por videos en YouTube, puedes utilizar blogs o puedes utilizar sitios web o libros. Hay una enorme cantidad de recursos. Hoy en día hay muchos recursos. Hay plataformas de educación, cursos online y demás. Personalmente yo lo he aprendido gratuitamente, así que no veo tampoco por qué no podrías hacerlo. Adicional a esto te va a tomar bastante tiempo. Lo que yo te voy a mencionar aquí, tan solo te voy a dar una introducción. Pero cada tema en sí mismo tiene sus trucos o tiene sus asuntos, por así decirlo. Es decir que cada tema en sí necesita sus propias horas de estudios. Así que no esperes que terminando este video, que ya sé que es largo, vas a terminar siendo un experto desarrollador web. Porque el desarrollo web es un área bastante grande, entonces requiere su tiempo de aprendizaje, requiere sus propias horas de estudio y demás. Por ahora al menos tan solo te voy a dar un resumen. Así que vamos a empezar. Cada vez que nosotros queremos aprender algo nuevo, cada vez que queremos adquirir una nueva habilidad, debemos empezar por las bases, los fundamentos. Y no hay nada más fundamental en la web que los lenguajes estándares. Los lenguajes estándares, como yo les llamo, son los lenguajes que te permiten crear los contenidos de la web. Te permiten crear una página web, así de sencillo. Si quieres crear una página web, necesitas aprender estos lenguajes. ¿Y cuáles son? Son HTML, CSS y JavaScript. Esos tres lenguajes de hecho son sumamente sencillos y puedes empezarlos a aprender gratuitamente. En internet hay una enorme cantidad de tutoriales, videos y demás. Pero para entender de qué va, te voy a dar una introducción. HTML es una manera de poder escribir un documento. Cada vez que nosotros navegamos a un sitio web como por ejemplo youtube.com, facebook.com, instagram.com o tu sitio web de noticias favoritos o tu blog de noticias favoritos o cualquier página en internet, no importa qué tan grande sea o qué tan pequeña, todas utilizan las mismas reglas. Y estas reglas, las cuales estoy hablando, es las reglas de HTML, CSS y JavaScript. Es decir, que para crear una página web nosotros utilizamos HTML, para pintar esa página web nosotros utilizamos CSS, y para hacer que la página se comporte como nosotros queremos, con animaciones o capturar lo que el usuario está haciendo dentro de nuestra página, utilizamos JavaScript. Esta es una manera súper resumida de poder comentártelo, pero para dejarlo más claro, si quieres ser un desarrollador web o quieres empezar en el desarrollo web, empieza estudiando HTML y CSS. Y luego puedes empezar a estudiar JavaScript, pero te recomiendo que empieces a investigar bastante de HTML y CSS para poder empezar. Ahora, la ventaja es que es bastante sencillo de empezar a aprenderlos. Es la primera tecnología para aprender y también es una tecnología sumamente sencilla. Son tan solo reglas que tienes que memorizar.
Y de nuevo, no es tan complicado porque son reglas bastante pequeñas y sobre todo son reglas bastante simples. Y de hecho, al ser tan sencillas esas reglas, es la razón por la que en la web es tan fácil encontrar distintos tipos de información, porque cualquiera puede utilizar estas reglas para publicar contenido. Quieres crear un blog de cocina, un blog de, no lo sé, noticias, un blog de emprendimiento, un blog de cualquier cosa. Puedes utilizar estas reglas para crear tu propio blog. O quieres crear una aplicación, puedes utilizar lo mismo para crear una aplicación. Es decir, que al igual que YouTube, Facebook y demás utilizan HTML, CSS para trabajar, pues también los sitios web pequeños también empiezan a utilizar estos conceptos. Así que el aprenderlos es súper útil y sobre todo necesario. Ahora, como son estándares, la ventaja es que una vez crees tu sitio web, este va a funcionar en una enorme cantidad de dispositivos. Cualquier dispositivo que tenga un navegador va a poder ejecutar tu sitio web. Es decir, si creas un sitio web, este se va a ver en un dispositivo Android, iOS o un computador, en un tablet, en cualquier dispositivo que tenga un navegador. Y es la ventaja de los estándares, que todas las empresas y todos los creadores pueden basarse en las mismas reglas. Entonces no importa qué tan grande sea una compañía con su aplicación, tú puedes llegar a crear una aplicación casi igual del mismo tamaño o con mejor funcionalidad. Esto es lo que da cabida a las empresas modernas de hoy en día, las startups por ejemplo. Pero es tan solo una idea. Es decir, en resumen, ¿quieres empezar a ser un desarrollador web? Pues empieza aprendiendo HTML y CSS. Ahora, voy a hacer énfasis en esto de HTML y CSS por una razón. Si quieres empezar a obtener un trabajo en poco tiempo, por ejemplo, supongamos 3 meses, si aprendes muy bien HTML y CSS puedes empezar a obtener ese trabajo. La razón de esto es que si dominas muy bien las tecnologías, puedes empezar a crear un sitio web tú mismo. Y ese sitio web, si luce bastante bien y sobre todo está bien escrito el HTML, puedes llegar a venderlo. Alguien puede interesarse por este tipo de servicios. Ese tipo de servicios de que le crees una página web. Te digo de HTML y CSS porque HTML no solamente sirve para escribir un documento, sino para detallar un documento. HTML en la práctica te permite, por ejemplo, crear un documento algo así como Word. Es decir, poder definir la cabeza o la cabecera o el título o el cuerpo, el pie de página, la fecha y demás. Es decir, especificar qué es un documento. Con HTML lo haces, pero no luce nada bien. Es por eso que necesitas CSS. CSS te permite agregarle color, te permite agregarle algunos estilos de degradado y demás, diseño. Es decir, con HTML creas el documento, con CSS lo pintas. Y uniendo estas dos tecnologías puedes llegar a crear un sitio web sumamente sencillo que luego puedes vender. Aquí hay una enorme cantidad de conceptos que también puedes llegar a mejorar, como por ejemplo escribir correctamente el HTML para que los navegadores los puedan encontrar, o escribir muchas más reglas de CSS para que el sitio web luzca mucho más atractivo visualmente, es decir, con animaciones y demás. Pero esto es lo básico. Y si llegas a dominarlo en poco tiempo, lo cual no es nada complicado, puedes empezar a obtener un trabajo, empezar a crear páginas web. De hecho, muchas personas empiezan con esto. Ok, una vez tienes creado tu página web con HTML y CSS, quizás estás interesado en querer subir tu página. Entonces, si tienes el interés de subirlo, tienes que conocer dos conceptos. Uno, el dominio y otro, el hosting. El dominio es la manera en la que nosotros compramos un nombre reservado para nuestro sitio web. Es decir, no hay otra página en internet que tenga ese mismo nombre con ese dominio. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una página creada, supongamos que estamos diseñando un blog y queremos subir ese blog, tenemos que tener un nombre único y es por eso que compramos el dominio. Y por ejemplo, tu página podría tener miblog.com o miblog.net. Ese .com o ese .net se le conoce como el dominio y tiene que ser único. Es decir, no puede haber dos miblog.com, tan solo hay uno. Y ese le pertenece a un solo propietario, a ti en este caso que lo has comprado. Y no solamente tenemos que tener el dominio, sino también un lugar en donde subir nuestro sitio web. A esto se le conoce como el hosting. El hosting no es más que un computador que alquilamos a una empresa para que nosotros podamos subir nuestra página y unido al dominio, esta puede estar disponible. Y suena algo costoso, pero en realidad es sumamente barato. En realidad el hosting es uno de los servicios más baratos que existe. Aquí de hecho estoy hablando de algo conocido como el hosting compartido. El hosting compartido no es más que un computador que aloja distintos sitios web de una enorme cantidad de desarrolladores. Y las empresas brindan este servicio de alojamiento web utilizando algunos dólares. Por ejemplo, pagas $2 al mes, $5 al mes o $10 al mes, dependiendo de qué tan grande sea tu sitio web. Pero al final estos tipos de servicios son los que podemos utilizar para poder empezar a subir nuestra página y hacerla disponible. En resumen, quieres subir tu página, tienes que comprar un dominio y un hosting. De esta manera tu página puede estar disponible. Últimamente también hay otros servicios como el servicio de la nube o el servicio de archivos estáticos, pero es algo, digamos, un tópico intermedio. Así que por ahora tan solo quédate con la idea que una vez creado tu sitio web tienes que comprar un dominio y tienes que comprar un hosting. Ok, pero el hecho de subir una página no queda allí, es decir, una vez subida tu página no es que nunca más la vas a modificar. De hecho es bastante típico que modifiquemos el código muy a menudo.
Por ejemplo, si una persona te ha pedido que cambies el código de su página o has creado una página sumamente sencilla y quieres cambiar o actualizarla, bueno, tienes que utilizar tus típicas herramientas de desarrollador. Estas herramientas son las que todo desarrollador utiliza constantemente. Por ejemplo, herramientas como los editores de código, los navegadores, los editores gráficos, alguna herramienta de la nube o incluso la terminal. Muchos desarrolladores web utilizan estas herramientas. Por ejemplo, en cuanto a editores de código, yo utilizo personalmente Visual Studio Code y Vim. Son los editores que más utilizo actualmente. Pero hay otras personas que tienen otros editores favoritos, por ejemplo Sublime Text, Brackets, Atom y demás. Cada persona tiene sus gustos, entonces cada editor también te proporciona distintas características. Pero el más popular actualmente es Visual Studio Code. Y es bastante popular simplemente porque tiene una enorme cantidad de desarrollo por detrás. Hay personas que están constantemente agregando nuevos complementos, los equipos de desarrolladores están actualizando el código y demás. Es por eso que es bastante popular hoy en día. Adicional a esto, adicional al editor de código, también necesitas una herramienta gráfica. Por ejemplo, si estás modificando una imagen dentro de tu sitio web y quieres cambiar el tamaño, quieres reducir el peso de la imagen, quieres cambiar el color o quieres aplicarle un efecto, bueno, puedes hacerlo con un editor gráfico, por ejemplo Photoshop. Photoshop es el más popular y hay muchos otros más, pero Photoshop es el que prácticamente el estándar por defecto cuando hablamos de editor gráfico. Pero si no tienes dinero y no quieres gastar en Photoshop porque estás iniciando o por X razón, también hay opciones gratuitas. Por ejemplo, lo que yo utilizo es GIMP, que es una herramienta open source y para las cosas bastante básicas que utilizo, pues me funciona. Ahora, no solamente acaba en cambiar imágenes. Supongamos que tienes que cambiar el diseño o quieres elaborar un sitio web nuevo, pero quieres primero diseñarlo. Bueno, antes podrías haberlo dibujado en algún sketchbook o en alguna hoja de papel, como querrías que sea tu sitio web, pero hoy en día puedes utilizar herramientas de diseño, por ejemplo Adobe XD, Sketch, Figma y un enorme etcétera. Estas herramientas te permiten diseñar o planificar cómo será tu sitio web y luego, basado en lo que ya has creado, basado en lo que ya has diseñado, simplemente puedes enfocarte en escribir código. De esta manera es como dibujarlo primero y luego empezar a llevar ese dibujo a cabo, llevarlo a la realidad. Ahora no solamente nos quedamos con el diseño, también quizás quieres empezar a guardar tus proyectos. Es bastante común que cuando tengas bastantes proyectos el almacenaje luego se convierta en un asunto, porque tu computador ya estará lleno de programas, malos archivos y demás. Todo eso es bastante espacio que tiene que consumir. Entonces es aquí donde yo te recomiendo que también tengas alguna cuenta en Dropbox o en Google Drive, por ejemplo, para que subas tus proyectos. Y de esta manera puedes tener un respaldo. Es la forma más sencilla de empezar a guardar tus proyectos. Luego te voy a mencionar otra forma, pero es lo más sencillo de poder utilizar. Ok, con esto ya tienes lo básico. Luego hay otras herramientas que también te vendría bastante bien conocer, por ejemplo la terminal o la consola de tu sistema operativo, independientemente de qué sistema estés utilizando, si utilizas Linux, Windows o Mac. Porque el conocer cómo funciona la consola te va a permitir luego empezar a utilizar otras herramientas que vas a utilizar a futuro si quieres empezar a aprender algún lenguaje de programación o algo por el estilo. Entonces te vendría bastante bien aprenderlo. Hay otras herramientas como Git y los repositorios, que esto es un concepto intermedio quizás y no tienes que preocuparte por él al inicio, pero también te vendría bastante bien estudiarlo cuando ya sepas de qué se trata la creación de sitios web. Y sobre todo una herramienta de FTP. Cuando tengas tu hosting y tu dominio y una vez tengas tus nuevos cambios escritos de tu nueva página, vas a querer volverlos a subir. Entonces una herramienta de FTP te permite seleccionar los archivos que quieres subir a tu servidor y de esta manera lo tienes disponible. Y esto es el desarrollo web básico. Con esto ya puedes empezar a crear sitios web sumamente sencillos. Pero algo adicional es que no te había comentado, aquí tan solo me he enfocado en HTML y CSS. Como yo te había mencionado al inicio, te había mencionado HTML, CSS y JavaScript. JavaScript es otra herramienta sumamente importante cuando hablamos de sitios web. Al inicio quizás no es necesario que conozcas JavaScript a fondo, tan solo una idea, pero luego cuando quieres crear cosas un poco más avanzadas necesitas conocimientos de JavaScript. Y es por eso que al inicio te recomiendo que empieces con HTML, CSS y luego empieces a estudiar JavaScript. Por ejemplo, supongamos que quieres empezar a crear una funcionalidad cuando el usuario hace un clic, una animación cuando el usuario desplaza el ratón o digamos el cursor. O quieres empezar a agregar una especie de efecto de animación cuando la página carga. Todo eso lo puedes hacer con JavaScript. Y para hacer esto, obviamente tienes que conocer bastante bien el lenguaje. Pero al inicio, mientras vas estudiando HTML y CSS, una vez ya tengas las bases de estas dos tecnologías, te recomiendo que empieces a estudiar las bases del lenguaje JavaScript. Por ejemplo, empezar a entender los tipos de datos, las funciones, el control de flujo, como las condicionales, los bucles y demás.
Y por ejemplo, el entender cómo unir estos conceptos para crear alguna aplicación sumamente sencilla, una aplicación quizás de consola o algo por el estilo, pero entender cómo funciona el lenguaje. Luego, una vez tengas las bases del lenguaje JavaScript, puedes empezar a conocer los eventos del lenguaje. Por ejemplo, cuando un usuario hace un clic, cuando un usuario desplaza el ratón, todo eso lo puedes manejar con JavaScript dentro del navegador. Y aquí no estoy hablando de instalar un lenguaje dentro de tu computador ni nada por el estilo, tan solo tenemos que abrir una pestaña del navegador y podemos empezar a escribir JavaScript, ya que el navegador por defecto lo tiene instalado. Como te había mencionado, el navegador puede leer HTML, CSS y JavaScript. Con esto ya tenemos las bases de poder empezar a ser desarrolladores. Y luego puedes investigar mucho más del lenguaje. Por ejemplo, puedes aprender bibliotecas, librerías, frameworks y otros tipos de herramientas relacionadas con el lenguaje. Pero de nuevo, al inicio te recomiendo que empieces con lo básico, empieces a entender el lenguaje. Luego vas por las bibliotecas como jQuery o los frameworks que te voy a mencionar dentro de unos minutos, pero al menos por ahora empieza con lo básico. Y tampoco te frustres aprendiendo todo esto de manera rápida, apréndelo paso a paso porque el tener buenas bases te va a servir bastante en el futuro. Y con esto ya creo que puedes tener un trabajo sumamente sencillo, el trabajo de crear sitios web. Puedes empezar incluso a ser un diseñador web, puedes empezar a diseñar interfaces, empezar a diseñar botones, empezar a diseñar interfaces de aplicaciones web. Con esto puedes empezar un trabajo sumamente simple, un trabajo quizás independiente o freelancer. Y aunque parece algo sumamente sencillo, esto requiere bastantes horas de estudio. Yo conozco a muchas personas que se enfocan simplemente en estas áreas y son bastante buenos en lo que hacen y su trabajo tiene bastante calidad. Entonces aquí, aunque yo te lo he mencionado de una manera bastante sencilla y rápida incluso, esto requiere bastantes horas de estudio, así que tómate tu tiempo. Si te gusta, pues vas a ser bastante bueno en ello. Si no te gusta tanto esto de HTML y CSS y JavaScript, tampoco es un problema, pero te recomiendo al menos entenderlo. Ahora, si te gusta bastante esto de crear sitios web o diseñarlos y demás, puedes empezar a desarrollar tus propios sitios web, crearte un portafolio, crear múltiples sitios web y empezar a venderlos. Empezar a venderlo a conocidos o crearte alguna marca o empezar a formalizarte como, digamos, trabajador independiente o freelancer. Y de esa manera puedes empezar a obtener un trabajo. Es una manera bastante común. Otra forma también es que te gustó bastante diseñar las interfaces, empezar a dibujarlas y demás. O empezar a utilizar estas herramientas como Adobe XD o Figma, por ejemplo. Puedes empezar a diseñar interfaces para aplicaciones web. Aún así no le entiendas completamente cómo funcionan las aplicaciones web, puedes diseñar las interfaces o incluso puedes diseñar las interfaces en HTML, CSS y JavaScript y luego vender esas interfaces. Porque también hay páginas en internet que también hacen esto. Otra forma bastante típica que he visto en la web es que algunas personas diseñan su sitio web utilizando Photoshop. Y este diseño, esta imagen de cómo quieren que sea su sitio web, lo envían a servicios de internet y estos servicios de internet toman ese diseño y lo transforman a una página real de HTML y CSS. Si tú entiendes bien cómo escribir una página o cómo diseñar una página basada en una imagen, puedes empezar a dar este servicio también. Porque, por ejemplo, una persona te puede dar un diseño en Photoshop del sitio web que quieres crear y tú simplemente le empiezas a escribir el código basado en la imagen que tienes y de esta manera puedes empezar a tener otro tipo de servicio. Y con esto ya puedes empezar a tener un trabajo serio, ya puedes empezar a desarrollar sitios web de calidad, investigando mucho más y mejorando tu trabajo obviamente. El trabajo en realidad de ser un desarrollador o diseñador web depende más que todo de tu propio interés. Si a ti te gusta mucho esto, vas a investigar más temas, vas a mejorar en tu trabajo y al tener más calidad tu trabajo también va a costar mucho más. Depende de ti. Ok, entonces ya tienes un inicio. A partir de aquí voy a mencionar cosas que ya no son tan básicas y es para personas que ya tienen una idea del desarrollo web. Entonces voy a evitar hacer, digamos, aclaraciones de todo lo que voy a mencionar. Pero de nuevo voy a tratar de mantenerlo sumamente sencillo. Primero, ya conoces cómo crear un sitio web, ya conoces cómo crear una página. Es momento de avanzar un peldaño más y conocer cómo funciona el navegador. Crear quizás mini aplicaciones dentro del navegador. Y aunque esto suene complicado, hoy en día es muy sencillo, ya que existe algo llamado las APIs de HTML5. ¿Qué es esto de las APIs? Las APIs no es más que código de JavaScript ya escrito que puedes empezar a utilizar para crear mini aplicaciones. Por ejemplo, supongamos que quieres crear un juego dentro del navegador. Puedes utilizar algo llamado Canvas que te permite tener gráficos en 2D dentro del navegador. De esta manera es como puedes empezar a crear un minijuego. Quizás si te interesa mucho, luego puedes volverte un desarrollador de videojuegos de aplicaciones de navegador. Por ejemplo, he visto a muchos desarrolladores freelancers que crean juegos dentro del navegador. Y de esta manera también es una opción alternativa a tan solo crear sitios web. Depende de ti de nuevo, depende si te gusta mucho esto. Puedes empezar luego a investigar mucho más del desarrollo de videojuegos o puedes enfocarte mucho más en el desarrollo de videojuegos para el navegador con frameworks y otras herramientas. Es una opción.
Pero ¿qué pasa si quieres crear un juego en 3D, en tercera dimensión? ¿Es posible en el navegador? Y también es posible, utilizando una biblioteca llamada WebGL. WebGL te permite tener renderizado en 3D dentro del navegador. Quizás quieres crear un juego, o no tan solo un juego, quizás quieres tener una herramienta de procesado en 3D. Puedes llegar a hacerlo. No es algo común y tampoco te voy a mentir, no es algo tan sencillo de hacer. Pero si tienes un background o una experiencia de, por ejemplo, trabajar con herramientas de renderizado 3D o herramientas de procesado en 3D, puedes llegar a hacerlo dentro del navegador. Es otra opción más. El navegador sí te lo permite. ¿O qué pasa si no te interesa todo esto digamos, del desarrollo de videojuegos o las cosas gráficas? Te interesa mucho más el audio, te interesa mucho más la música. Bueno, también puedes llegar a crear aplicaciones relacionadas con el audio. Por ejemplo, puedes crear tu reproductor de música dentro del navegador. Por ejemplo, Spotify utiliza esto. O qué pasa si quieres crear tu propio lector de partituras dentro del navegador. También puedes crear una aplicación para eso. O supongamos que te interesa la producción musical, quieres crear tu propio Digital Audio Workstation, pues también puedes hacerlo dentro del navegador. Simplemente conociendo mucho más de cómo funciona el procesado de audio dentro del navegador. Tampoco te voy a mentir, no es algo que sea súper complejo como lo tiene el sistema operativo, pero es una opción más. Pero ¿qué pasa si no te interesa mucho el audio, te interesa mucho más el video o el procesado de video? También puedes tener reproductores de video dentro del navegador. Por ejemplo, puedes empezar a tener un mini editor de video dentro del navegador. Por ejemplo, YouTube lo tiene. O puedes empezar a entender cómo funciona el streaming de datos de video de servicios como Netflix, Twitch o YouTube mismo, por ejemplo. Hay mucho que saber también acerca de este aspecto, pero es una opción más. Ahora, ¿qué pasa si no te gusta el video? ¿Quieres tan solo desarrollar aplicaciones de comunicación y aplicaciones típicas? Por ejemplo, ¿quieres desarrollar algo parecido a Skype o WhatsApp, por ejemplo? También tienes herramientas de comunicación dentro del navegador. Por ejemplo, hay protocolos dentro del navegador que están basados en otros protocolos anteriores. Aquí tenemos protocolos como WebSockets o WebRTC, por ejemplo, que te permiten tener comunicación en tiempo real. Puedes crear el próximo Skype o el próximo WhatsApp dentro del navegador. Y luego características que te pueden ayudar a complementar alguna aplicación. Por ejemplo, en el navegador nosotros podemos hacer cosas que antes tan solo podíamos hacer en el escritorio, como por ejemplo arrastrar y soltar algún elemento, como por ejemplo el empezar a tener notificaciones, o cualquiera de estas funcionalidades que antes tan solo el escritorio o las aplicaciones de escritorio tenían disponible, ahora el navegador también los tiene. Y hay un vasto etcétera de lo que puedes hacer dentro del navegador. Incluso puedes crear tus propias etiquetas HTML, gracias a lo que hoy se le conoce como el estándar de los componentes web o los web components. Estos web components simplemente te permiten crear tus propias etiquetas de HTML y luego no importa en qué proyecto estés trabajando, si puedes importar esas etiquetas de HTML para poder evitar escribir el código nuevamente. Y esa es una idea, tan solamente lo que te estoy comentando. Hay mucho más que podrías aprender. Y con esto tan solo te estoy dando una idea de qué posibles rutas podrías tomar. Por ejemplo, a ti te gusta mucho más desarrollar los sitios web o diseñarlos. Bueno, puedes empezar a especializarte en un framework de CSS, entenderlo un poco mejor para crear tus sitios web de una manera un poco más veloz. O no te gusta mucho el diseño, a ti te gusta mucho más crear las aplicaciones web, hacer que funcionen, escribir código. Bueno, puedes empezar a estudiar un framework de JavaScript. Ya conoces un poco de las APIs de HTML5, puedes integrarlas en un framework de JavaScript. O no te gusta tanto el desarrollo de los sitios web, ya entendiste cómo funciona, pero te gustaría escribir código así al estilo de C++ o de Java o de PHP o de esos lenguajes. Puedes empezar a estudiar un lenguaje de programación que te permita crear una aplicación web. Es decir, ya no tan solo un sitio web, ya no tan solo una página web que muestre información, sino una página web que procese datos, los tome, los guarde dentro de una base de datos o haga determinada funcionalidad que utilice los conceptos de HTML, CSS y JavaScript también. Es decir, unirlos, estos conceptos de la web, a los conceptos de los lenguajes de programación y demás. Ok, supongamos que tan solo te interesa el diseño. A ti te gusta mucho más diseñar los sitios web, hacer que luzcan bien, crear interfaces y demás. Los frameworks de CSS te pueden dar un trabajo más. Porque supongamos que estás diseñando interfaces. Las interfaces al final tienen que ser reutilizadas por los desarrolladores para crear una aplicación. Y a los desarrolladores ya tienen bastante trabajo creando una aplicación con código y demás. No les interesa mucho estar trabajando con CSS. Entonces puedes utilizar un framework como Bootstrap, crear una interfaz o un panel de control o dejarla lista y luego venderla a los desarrolladores para que ellos simplemente empiecen a utilizarlo. Créeme que muchos desarrolladores, es decir, escriben código con JavaScript y lenguajes de programación de backend, por ejemplo, utilizan frameworks simplemente porque quieren evitarse esa tarea más de escribir sus propios estilos. Si eres un diseñador que tan solo se basa en crear sitios web y tú te encargas de mantenerlo, pues tú sí tienes la opción de poder utilizar código de HTML y CSS porque tú mismo los mantienes.
o utilizar un framework. Incluso te convendría mucho más utilizar código puro porque no te trae todo el código que no vas a utilizar de un framework. Entonces aquí tienes esa opción. De nuevo, el resumen, si eres un diseñador, si te enfocas tan solo en crear la interfaz, tienes la opción de utilizar un framework de CSS o no. O si te interesa ganar un nuevo campo laboral, quieres empezar a crear interfaces para vendérselas a los desarrolladores, también puedes aprender Bootstrap 4 o cualquier framework en realidad, Materialize, Bulma, Semantic y demás. O si eres un desarrollador web que va a estar creando aplicaciones y no quieres estar enfocándote creando estilos y demás porque es algo aburrido para ti, bueno, los frameworks CSS te evitan hacer eso. Simplemente llamas clases y tu aplicación va a lucir de manera un poco decente y va a funcionar, que es lo más importante. Ok, pero supongamos que a ti no te interesa mucho el diseño, no te interesa mucho crear código de CSS, ni diseñar HTML, ni nada de esto, sino te interesa mucho más crear aplicaciones. Bueno, tienes la opción de aprender frameworks de JavaScript. La razón de aprender un framework de JavaScript es que te permite crear aplicaciones dentro del navegador. Quizás esto te suene nuevamente porque antes te había mencionado que puedes crear una aplicación dentro del navegador utilizando HTML, CSS, JavaScript y algunos conceptos de HTML5 o APIs. Bueno, ese código va a funcionar, pero es bastante difícil escribir una aplicación grande utilizando simplemente código de JavaScript. Es por eso que aquí entran los frameworks. Los frameworks no es más que código de JavaScript ya escrito que puedes reutilizar para crear una aplicación y evitar escribirla completamente desde cero. Es decir, en lugar de escribir una aplicación desde cero, puedes utilizar un framework. Y aquí están los frameworks más populares, está Angular, React, Vue.js y un enorme etcétera. Cada uno de estos frameworks tiene sus ventajas y desventajas, pero de hecho tienen muchas más cosas en común que las diferencias. Por ejemplo, Angular tiene componentes, Vue también los tiene, React también los tiene. Angular te permite poder crear, digamos, clases, te permite manejar el código de JavaScript utilizando algún servidor en vivo. Vue también lo tiene, React también lo tiene. Y si uno crea algo, el otro lo empareja o el otro también lanza una actualización que tiene esa característica y demás. Entonces, estos tres se van actualizando, se van manteniendo a la par. Algunas personas tienen preferencia de uno u otro dependiendo de cuál han visto primero o cuál les gusta más, pero en realidad los tres son los que tienen bastante empuje. Y de hecho, estos tres frameworks, dependiendo del entorno en donde se utilice, son bastante populares. Por ejemplo, React es bastante utilizado en aplicaciones de empresas que ya tienen código escrito y quieren tener tan solo un componente que les consume bastantes recursos y quieren utilizar React tan solo para esa parte. Y Vue.js también puede ser utilizado con ese propósito. Angular, por ejemplo, es mucho más utilizado en entornos enterprise, por ejemplo, en entornos como aplicaciones de bancos o aplicaciones donde ya hay código escrito con lenguajes como C# o Java, por ejemplo, y quieren integrar una nueva aplicación del frontend. Entonces Angular es una buena opción porque utiliza un lenguaje que se parece a esos lenguajes como Java o C#, que es TypeScript. Hay mucho que hablar de estos frameworks, en realidad tan solo te estoy dando un resumen. Pero para que entiendas de qué va, Angular, React y Vue.js te permiten crear aplicaciones como Facebook, la interfaz de Facebook, es decir, lo que tú puedes ver cuando visitas facebook.com, o la interfaz de YouTube, o la interfaz de Instagram, por ejemplo, está creada con React, o aplicaciones en donde tienes que manejar, digamos, las entradas del usuario en tu aplicación. Botones, entradas de input de tipo texto, por ejemplo, cuando un usuario está escribiendo en un chat. Todo eso está relacionado con las interfaces. No es el diseño, sino la lógica de las interfaces. Cuando un usuario hace un clic, da un enter, cuando despliega algún menú, cuando desliza digamos el ratón y todo eso. Todo eso lo manejas con un framework de JavaScript. Ahora, todo esto es para simplemente crear aplicaciones del frontend. Aquí estamos hablando tan solo del frontend, aún no hemos hablado nada del backend. Y en resumen, estos frameworks del frontend te permiten crear una aplicación sin la necesidad de escribir JavaScript puro, es decir, utilizando alguna base, empezando con código ya escrito. Algo también interesante con esto es que algunas empresas grandes sí se pueden evitar utilizar estos frameworks porque tienen desarrolladores muy buenos que conocen cómo funciona todo. Entonces pueden empezar a crear ellos mismos sus propios códigos de JavaScript, pero no es lo típico. Por ejemplo, Netflix el año anterior reemplazó React del lado del frontend por JavaScript puro. Aún siguen utilizando React del lado del backend haciendo pre-rendering, pero en el frontend ya no utilizan React, simplemente porque querían ahorrarse algo de espacio y sobre todo, es decir, el tamaño del JavaScript generado querían ahorrárselo para ganar mayor carga y demás. Pero es también bastante típico, por ejemplo, que muchas empresas hoy en día puedan tener la opción de poder crear su aplicación con JavaScript puro. Y recuerda, existen muchos más frameworks, no son los únicos. Está, por ejemplo, Polymer, Ember o Marco. Por ejemplo, Marco es creado por eBay y ellos lo utilizan en su aplicación de frontend, pero estos frameworks no tienen tanta comunidad como lo tienen estos tres.
Entonces es mucho más típico empezar con estos tres porque tienes muchos ejemplos, tutoriales, documentación y videos y demás. Puedes empezar a aprenderlos muy rápido. Entonces estos son los recomendados para este año 2019, igual que el año anterior básicamente. Pero lo interesante de nuevo de esto es que hoy en día JavaScript se ha actualizado a tal punto que puedes empezar a crear una aplicación con JavaScript puro. Ok, aparte de esto, no queda aquí tan solo con hablando de CSS, de frameworks de CSS o frameworks de JavaScript. Hay muchas otras herramientas. Por ejemplo, si quieres entrar en mucho más detalle del desarrollo web frontend, de nuevo te recomiendo estudiar muy bien la terminal o la consola porque vas a tener que utilizarla para las siguientes herramientas. Por ejemplo, si estás creando una aplicación del frontend, por ejemplo un sitio web o una aplicación web utilizando un framework, necesitas controlar las distintas versiones o las distintas modificaciones que estás agregando a tu código. Aquí entra una herramienta llamada Git. Git es una herramienta llamada sistema de control de versiones. Es decir, supongamos que hoy en día escribes algo de código de tu aplicación, pero mañana o pasado quieres volver a ver qué código has escrito porque ya lo has reemplazado o ya has escrito más código, o quieres volver a una versión anterior de tu proyecto. Con Git lo puedes hacer. Es decir, Git te permite tener una especie de historial acerca de tu proyecto y navegar entre este historial. Por ejemplo, puedes volver al inicio de tu aplicación o navegar a la última versión de tu aplicación. Esto es bastante útil cuando ya entiendas cómo crear una aplicación, pero de nuevo es bastante importante y sumamente útil. Prácticamente se vuelve una herramienta estándar del desarrollo de aplicaciones, no solamente del desarrollo web, sino del desarrollo y la programación en sí. Luego, otra herramienta que te va a servir bastante es algo llamado los administradores de paquetes, los Package Manager. ¿Qué es esto de los Package Manager? Los Package Managers te permiten definir qué necesita tu proyecto para funcionar. Por ejemplo, cuando estás creando una aplicación sumamente sencilla, tienes mucha idea de lo que necesitas porque es una aplicación muy básica. Pero supongamos que tu aplicación va creciendo, vas instalando bibliotecas de animaciones, vas instalando una biblioteca para manejar el DOM como jQuery, o quizás utilizas React y luego quieres manejar una biblioteca para fechas y luego vas instalando más y más cosas. Es mucho más difícil saber todo lo que necesita tu proyecto para funcionar. Entonces es allí donde entran los administradores de paquetes, que no es más que una lista de lo que tu proyecto necesita y él lo va controlando. Tú puedes decirle a tu administrador de paquete, instala todos estos módulos. Y él los instala y no solamente hace eso, sino que los lista. Es decir, luego quieres volver a instalarlo, no tienes que volver a nombrarlo, simplemente ejecutas un comando y él lo hace por ti. Estos administradores de paquetes del frontend bastante populares son NPM y Yarn, por ejemplo. Y para entender muy bien cómo funciona NPM, yo te recomendaría que estudiaras Node. Te voy a comentar dentro de unos minutos de qué se trata, pero al menos te estoy dando una idea. Luego también hay herramientas un poco más avanzadas, como por ejemplo Webpack. Webpack es un module bundler, es un empaquetador de módulos. Como te había mencionado, cuando tu proyecto va creciendo, vas agregando más y más bibliotecas. Bueno, si quieres luego empezar a optimizar todo este código, porque es mucho código y quieres empezar a que se reduzca el peso, empezar a dividirlo en múltiples archivos para que cuando un usuario va visitando tu aplicación, esta se vaya cargando a medida que lo va pidiendo. Bueno, para hacer eso necesitas Webpack. Webpack te permite tomar todos los módulos que necesita tu aplicación y empezar a empaquetarlos. Es decir, empezar a que pesen menos, empezar a compilarlos si algún archivo lo necesita, empezar a convertir código y demás. Todo eso lo hace Webpack. Antes existían otras herramientas como los Task Runners o los ejecutadores de tareas. Estos ejecutadores de tareas como Gulp o Grant, por ejemplo, te permitían definir tareas y luego ejecutar un comando y estos administradores de tareas lo ejecutaban por ti. Webpack hace algo parecido. De hecho, Webpack yo diría que es mucho más utilizado hoy en día, simplemente por la popularidad de los frameworks de JavaScript. Los frameworks de JavaScript utilizan Webpack, NPM, Git, la consola y han dejado de lado estos administradores de tarea. Es por eso que muchos desarrolladores han utilizado o han optado por Webpack. Y adicional a todo esto, si quieres mejorar aún más en el desarrollo web frontend, bueno, te recomendaría estudiar los preprocesadores de CSS. Estos preprocesadores no es más que una extensión al CSS. Por ejemplo, si quieres tener anidado de código en CSS, no puedes porque no es un estándar. Es por eso que utilizas un preprocesador para que puedas hacer eso y luego este preprocesador convierte tu código a código de CSS puro. De esta manera puedes ejecutarlo normalmente. Ok, y con esas herramientas yo creo que ya puedes nombrarte un desarrollador web frontend, porque ya dominas todas estas herramientas, ya puedes empezar a crear tus propias aplicaciones del navegador. No aplicaciones completas, pero enfocándote en tu aplicación del navegador. Quizás diseñándola, quizás haciendo que funcione con un framework, entendiendo cómo funciona JavaScript del lado del navegador y demás. Ya entiendes lo básico que necesita un desarrollador web frontend. Y ya entiendes las herramientas más populares, de nuevo Webpack, Git, los frameworks de JavaScript y demás.
Y con esto ya creo que puedes empezar a trabajar para una empresa como desarrollador web frontend. Puedes crear la parte frontal de la aplicación. O puedes continuar siendo un freelance o puedes empezar tu propio negocio, aunque sea de manera bastante básica, pero puedes empezar a hacerlo. Con esto ya tienes un inicio o al menos ya eres un desarrollador web un poco más experimentado. Pero también necesitamos conocer la otra parte, la parte del backend. En cuanto a la parte del backend, aquí vamos a hablar de una enorme cantidad de conceptos, lenguajes de programación, base de datos, que se unen a lo que ya hemos aprendido hasta este momento. Pero vamos a ver de qué se trata. Primero, hasta este momento hemos creado tan solo la interfaz de la aplicación, tan solo cómo luce y cómo el usuario nos está ingresando datos. Pero el navegador es tan solo la parte frontal, en dónde se van a guardar esos datos, cómo vamos a procesar esos datos y demás. Por ejemplo, cuando tú visitas facebook.com, lo primero que visitas es un login. Visitas, por ejemplo, un formulario en donde te pide tu usuario y tu contraseña. ¿A dónde es enviado ese usuario y esa contraseña? Bueno, aquí es donde nosotros entramos en el concepto del backend. Y se llama backend porque es la parte trasera de la aplicación, es la parte que no es visible, pero que es necesaria para que una aplicación funcione. Y es aquí donde necesitamos crear nuestro propio servidor. Y aquí no estamos hablando de un servidor físico, sino estamos hablando de una aplicación de servidor. Es decir, estamos hablando de crear el software que recibe esos datos de la parte del frontend. Los lenguajes de programación son los que hacen esta tarea. Y en cuanto a los lenguajes de programación del lado del backend, tenemos por ejemplo Node.js, que es JavaScript del lado del servidor, PHP, Python, Ruby on Rails, C#, Java, Go y un enorme etcétera. Pero estos son los más populares, estos son los que vas a ver muy a menudo en las documentaciones, videos, tutoriales y demás. Por ejemplo, en cuanto a Node, Node es la manera en la que nosotros podemos utilizar el mismo JavaScript que hemos venido utilizando en frameworks, por ejemplo, como Angular, React, Vue, pero en este caso para el servidor, para crear nuestra propia aplicación de servidor. Por ejemplo, nosotros podríamos empezar a utilizar las mismas funciones, las clases, las constantes, las variables de JavaScript, pero para crear un servidor. Y esto es bastante útil, porque si ya conoces muy bien el frontend, empezar a crear un servidor con Node puede ser mucho más sencillo para ti que utilizar PHP o Java, por ejemplo. PHP siempre va a estar aquí porque viene de los años 90, desde que inició prácticamente la web, y aún será uno de los lenguajes más utilizados para el backend. Tiene una enorme cantidad de frameworks y los CMS más populares, como por ejemplo WordPress, siguen utilizando PHP. Python también seguirá por aquí porque tiene una enorme cantidad de uso en el área de inteligencia artificial y estos años se está popularizando mucho más. Y sus frameworks de, digamos, desarrollo web como Flash o Django también están siendo bastante utilizados estos días. Ruby on Rails es uno de los lenguajes de programación que no tiene tanta popularidad como tuvo en el año 2009 o por allí, pero aún así hay muchas aplicaciones que aún siguen siendo escritas en Ruby on Rails. También tiene bastantes proyectos que funcionan al día de hoy y hoy en día podemos seguir utilizando sus herramientas como SAS, por ejemplo. C# también tiene, por ejemplo, su entorno de desarrollo web, que sería el entorno de .NET, junto a todas sus herramientas que proporciona Microsoft. Pero C# hoy en día es mucho más utilizado para entorno enterprise. Es muy difícil verlo en proyectos, por ejemplo, open source o proyectos creados por alguna empresa que trate de emprender o algo por el estilo, o en una startup. Pero también es una opción. Es bastante común tanto encontrar a C# como Java en entornos enterprise de bancos o aplicaciones empresariales y demás. Y en cuanto a Go, Go es uno de los lenguajes que está ganando bastante popularidad en el entorno del backend. No en el entorno del desarrollo web completo, sino en el entorno del backend. Es decir, cuando hablamos quizás de crear un servidor que reciba datos, que procese datos de manera intensiva y sobre todo de manera concurrente, Go es una buena opción. Y con estos lenguajes de programación nosotros creamos las aplicaciones del backend. Pero no tanto así. En realidad, cuando nosotros utilizamos un lenguaje de programación del lado del backend, lo unimos a frameworks. Por ejemplo, en Node es bastante típico utilizar frameworks como Express, como Zest, como Adonis, como Happy y muchos otros más. En Python como Django o Flash, en PHP como Laravel o Symfony. En Go hay también frameworks, aunque también es mucho más típico utilizar simplemente Go. Depende del lenguaje o el diseño del lenguaje. Java, por ejemplo, tiene frameworks como Spring o C# tiene ASP.NET, por ejemplo. Es decir, cada lenguaje que escojamos, luego lo vamos a tener que complementar con algún framework. Y con los lenguajes de programación y con los frameworks, lo único que estamos haciendo es recibir los datos que vienen desde el frontend. Es decir, nosotros creamos una aplicación con Angular, React o Vue. Bueno, esos datos los enviamos al backend, el backend los recibe, los procesa con un lenguaje de programación, cualquiera de estos lenguajes, y luego quizás los quiere almacenar o los quiere mantener guardados. Bueno, para eso utilizamos la base de datos. En cuanto a las bases de datos, que son programas que nos permiten almacenar los datos simplemente, pues tenemos las opciones de tener base de datos SQL, no SQL, base de datos de SQL ligeras y base de datos que funcionan como servicio, que es un tipo de base de datos que ha surgido en los últimos años. Por ejemplo, entre las más populares del SQL tenemos a MySQL, /MariaDB, que es prácticamente lo mismo. Luego también tendríamos PostgreSQL o SQL Server.
Estas son las tres bases de datos más populares que podrías escuchar cuando hablamos de la web. Si, por ejemplo, te interesa el entorno NoSQL, que es una opción al entorno SQL, podrías escuchar de MongoDB. MongoDB es prácticamente como el MySQL del entorno no relacional. ¿Y por qué hay tantas bases de datos si al final todas hacen lo mismo, almacenar los datos? Bueno, porque cada empresa tiene distinto enfoque para poder hacer funcionar una aplicación. Por ejemplo, MySQL toma el enfoque de poder tener un esquema definido y almacenar los datos en tablas, algo así parecido a las celdas de Excel, mientras que el entorno NoSQL toma un enfoque más flexible. Es como lo contrario, te permite tener un esquema flexible que puedes alterar en cualquier momento y los datos no tienen que tener la misma estructura y demás. Ahora también hay otro tipo de base de datos. Por ejemplo, si estás trabajando en una aplicación que no es tan grande y quieres tener una base de datos ligera, puedes utilizar SQLite o Redis, por ejemplo. SQLite te permite tener una base de datos SQL, pero minimalista, que todos los datos se van guardando en un mismo archivo. Y de esta manera puedes empezar a trabajar. De hecho, SQLite funciona bastante en las aplicaciones móviles. Luego también hay otro tipo de servicio de la base de datos que ha aparecido gracias a los servicios de la nube. Eso se le conoce como las bases de datos como servicio. Por ejemplo, está Firebase Firebase Database o Dynamo, por ejemplo, o parte de Amazon Web Services. Pero créeme que hay muchos otros más servicios que puedes utilizar. Al final, estos bases de datos, algunas son bases de datos no SQL o hay otras bases de datos SQL, pero son bases de datos que le pertenecen a estas empresas. ¿Y para qué sirven estas bases de datos? Bueno, sirven para que tú simplemente empieces a entrar en un sitio web, te registras, empiezas a crear una base de datos, esta base de datos se crea en servidores de estas empresas y estas empresas te brindan simplemente una dirección de internet que puedes utilizar en tu aplicación, sin la necesidad de que tú hagas todo este proceso tú mismo, sin la necesidad de que tú mismo alquiles un servidor o compres un hosting o un VPS, instales el servidor, instales, por ejemplo, los software para la base de datos y demás. Es decir, tienes la opción de hacerlo tú mismo o hacerlo como un servicio, que una empresa lo haga por ti. Y a partir de aquí, uniendo todos estos conceptos, ya estás creando aplicaciones web. ¿Qué tipo de aplicaciones puedes crear uniendo todos estos conceptos del lenguaje de programación, framework del frontend, base de datos y demás? Lo que puedes empezar a crear son algo llamado las aplicaciones de múltiples páginas, o también conocido como las MPA Applications. Las aplicaciones de múltiples páginas son las aplicaciones que vemos a diario en la web. Es decir, por ejemplo, nosotros si vamos a nuestro sitio web de noticias favoritos o a nuestro blog favorito y damos un clic en una navegación, esta carga y nos trae una nueva pestaña o una nueva vista o un nuevo documento que ver o una nueva página que ver. Bueno, esto se le conoce como las MPA Application o las aplicaciones de múltiples páginas. Cada vez que nosotros interactuamos con la página, esta nos muestra una nueva. Luego también está el enfoque de las SPA Applications o las aplicaciones de una sola página. Las aplicaciones de una sola página son creadas con estos frameworks que te había mencionado, Angular, React y Vue. Estos frameworks cargan toda la página en un solo archivo. Y luego cuando el usuario va navegando, este no carga un nuevo documento HTML, tan solo trae datos del servidor y los pinta, ya que la primera vez trajo la interfaz. Todo esto lo vas a entender mucho mejor cuando ya estés trabajando con Angular, React o Vue.js, que son los frameworks de SPA. O los frameworks de Single Page Applications. Luego también tenemos los servicios web. Es decir, aparte de tan solo crear aplicaciones, también puedes crear servicios web. ¿Qué es esto de los servicios web? Bueno, cuando tienes una aplicación y tienes datos, quizás quieras hacer disponibles esos datos. La razón de hacer esto es que, por ejemplo, supongamos que has creado una tienda virtual y desde tu aplicación web estás registrando usuarios, has vendido productos y demás, pero ahora quieres crear una aplicación móvil. No tienes que hacerlo todo desde cero. Ya tienes datos desde tu servidor, desde tu backend. Entonces simplemente creas tu aplicación móvil y empiezas a consumir los datos que ya tienes almacenado. Y para hacer esto necesitas un servicio web o una REST API. ¿Qué es esto de la REST API? La REST API es simplemente, por ejemplo, unas rutas que defines en tu servidor para que tu aplicación pueda consumir esas rutas o esas URLs y obtener datos a partir de esas URLs. Es decir, definir simplemente rutas para que tus aplicaciones puedan consumirlas. Y basado en esto también el último año o en los últimos años, Facebook ha dado open source una de sus tecnologías que es GraphQL. Y esta es una de las tecnologías más prometedoras de este año. Es decir, en lugar de definir múltiples rutas o múltiples URLs para nuestro servidor para que múltiples aplicaciones lo consuman, simplemente definimos una con GraphQL y esta ruta nos va a dar distintos datos dependiendo de la consulta que le demos. Entonces puedes crear aplicaciones multipágina, aplicaciones de Single Page Applications, aplicaciones de servicios web, o también si ya conoces cómo crear aplicaciones puedes crear tu propio CMS. Por ejemplo, los CMS son tan solo sistemas que te permiten hacer las típicas operaciones de crear un dato, eliminarlo, actualizarlo, tener una interfaz que haga todo eso de manera sencilla.
Y es por eso que puedes crear tu propia aplicación y venderla también, o en todo caso empezar a tener un proyecto open source y empezar a monetizarlo de otra manera. Y con todo esto ya puedes empezar a crear cualquier tipo de código que desees. Empezar a incluso tener el servicio de darle a algunas empresas de actualizar su código. Por ejemplo, es bastante típico que algunas empresas tengan código escrito utilizando algún CMS o algún sistema que han comprado. Entonces, si alguna vez ellos quieren actualizar ese código, también necesitan el servicio de alguien que sepa cómo modificarlo. Y finalmente, como ya conoces todo esto, puedes empezar a escribir tu propio proyecto, tu propio código personalizado, mantener tu código personalizado. O incluso, si alguna empresa conoce tu servicio, puede incluso llamarte, porque muchas empresas compran proyectos o compran sistemas ya hechos, adquieren CMS y todo esto, y quieren modificarlo. Bueno, si quieren modificarlo, pueden llamarte para poder modificar ese código, para que extiendas la funcionalidad del código. Obviamente si tienen el código fuente. Pero si es en el caso, o si ya conoces cómo hacerlo, también puedes empezar a dar este servicio. Pero con esto tan solo estamos escribiendo nuestro propio código. También hay opciones de poder tener código escrito y generar proyectos bastante grandes con una sola línea de un comando. Es decir, si por ejemplo hoy en día quieres tener un blog, no es necesario que crees tu blog completamente desde cero. Es una opción, pero también tienes la opción de tener un CMS. Los CMS, de nuevo, es tan solo un programa que tiene todo ya escrito, ya todo está preparado, incluso tiene un diseño, es una aplicación ya creada, simplemente que se puede adaptar a tu proyecto. De esta manera puedes tener un blog, de esta manera puedes tener una tienda virtual, sin la necesidad de estar creándolo todo tú mismo. Por ejemplo, si quieres crear un blog, puedes tener un CMS como WordPress o Drupal, por ejemplo. Y hay de cualquier tipo, por ejemplo, WordPress está creado con PHP, pero hay muchos CMS escritos con JavaScript, con Go, también con Ruby on Rails o CMS de Python y demás. O por ejemplo, quieres tener tu tienda virtual, hay CMS también de nuevo de PHP, de JavaScript, de Go. Por ejemplo, está Magento, que es de PHP, o Keystone, que es de JavaScript. Hay muchos frameworks para escoger. Y luego un tópico también mucho más avanzado son los frameworks del lado del servidor. Como ya conoces Angular, React y Vue, vas a encontrar asuntos como por ejemplo que estos frameworks tienen algunos problemas en cuanto a SEO o a ser indexables. Bueno, es aquí donde entra el concepto de Server-Side Rendering, que te permite enviar porciones de HTML que el navegador puede entender, pero que a su vez puedes ir cargándolos a medida que el usuario va navegando tu aplicación. O puedes empezar a utilizar las últimas características de, por ejemplo, los web components, o puedes utilizar las últimas características del enrutamiento del lado del frontend, unidos a los conceptos del servidor. Hay mucho que saber aquí, en realidad es un tópico intermedio, podríamos decirle, pero también es necesario poder saber al menos de qué va. Y entre los frameworks de Server-Side Rendering tenemos Angular Universal, que es la versión de Server-Side Rendering de Angular, Next.js, que es la versión de Server-Side Rendering de React, y Nuxt.js, que es la versión de Server-Side Rendering para Vue. Entonces, hasta este momento ya tienes una idea de cómo funciona el entorno de poder crear una aplicación. Tienes lenguajes, base de datos y demás, y cómo crear aplicaciones de distintos tipos. Pero no acaba tan solo en crear código, tienes que conocer herramientas relacionadas. Por ejemplo, una de estas herramientas es Git. Git es una herramienta que te permite poder empezar a controlar las distintas versiones de tu código. Supongamos que hoy en día escribes un código, pero de aquí a un mes lo modificas y luego te arrepientes si quieres volver al código anterior. Bueno, con Git puedes hacer eso tan solo con un comando. Escribiendo un comando puedes volver a la versión anterior. O puedes navegar entre un historial de modificaciones que hayas hecho. De esta manera nosotros tenemos mucho más control del proyecto a lo largo del tiempo. No importa cuántas veces los modificamos, allí está el historial para volver en cualquier momento. Y es bastante útil Git. Git es una herramienta de nuevo por defecto cuando hablamos de programación. Relacionado con Git también está el repositorio de los proyectos creados con Git. Por ejemplo, cuando inicias con Git, a tu proyecto se le va a conocer como un repositorio internamente. Este repositorio no es más que código o no es más que todos tus archivos de tus lenguajes de programación, de tus interfaces, todo tu proyecto en sí. Todo tu proyecto será manejado por Git y luego puedes guardar ese proyecto en hostings gratuitos que te permiten poder manejarlo. Por ejemplo, hostings como GitHub. GitHub es un hosting de repositorios de Git. Por ejemplo, allí puedes subir tu código y luego descargar ese código desde cualquier computador para seguir trabajando. De hecho, tanto Git como GitHub son una de las herramientas favoritas de los desarrolladores para trabajar de manera comunitaria. En GitHub vas a poder encontrar, por ejemplo, proyectos por parte de Google, de Facebook. Una enorme cantidad de compañías tienen sus repositorios allí. Y no solamente tenemos GitHub, también tenemos GitLab y Bitbucket, que son servicios bastante similares a GitHub, pero con otro enfoque, creado por otras empresas simplemente. Entonces, al final te permiten subir tu código, los tres servicios,
y cada uno te ofrece características distintas dependiendo de la empresa que lo haya creado. Por ejemplo, GitHub no te permite tener repositorios privados, pero GitLab y Bitbucket sí. Entonces allí tienes alguna ventaja. Luego también hay otros tipos de herramientas, como por ejemplo herramientas de planificación, como Trello, por ejemplo. Aquí puedes empezar a definir tus tareas, ir modificándolas. Es así, algo así como esas notas que antes escribíamos en una pizarra y íbamos moviendo nosotros mismos. Bueno, hoy día lo tienes en versión software. También hay herramientas de comunicación, como Slack, por ejemplo. Slack te permite tener una especie de chat para tu equipo de trabajo y empezar a comunicarte por allí. Y referido mucho más al código, estamos hablando también de la documentación. Cuando escribes código, no tan solamente tú lo vas a leer, sino otras personas. Y es por eso escribirlo lo mejor posible y sobre todo documentarlo, especificar qué es lo que hace el código, qué es lo que retorna y sobre todo ayudarle a otras personas a mantenerlo. Y luego vas a conocer muchos más conceptos, como por ejemplo la metodología. Y relacionado con esto de la metodología de desarrollo, aquí vas a encontrar algo conocido como los DevOps. Este concepto habla acerca de una manera en la que los desarrolladores pueden continuar mejorando una aplicación a lo largo del tiempo y de una manera muy sencilla. Por ejemplo, cuando nosotros subimos una aplicación no acaba allí el proceso. Nosotros luego tenemos que descargarlo nuevamente, modificar el código, volver a aplicar testings o volver a probar que el código funcione, luego volverlo a subir y ese proceso se vuelve a repetir una y otra vez. Para hacer este monitoreo, para poder manejar todo este tipo de aplicaciones, se utiliza algo llamado las operaciones de desarrollo, que es un conjunto de tecnologías que están bajo un mismo paradigma de administración de un proyecto, por así decirlo. Es decir, que el DevOps es un conjunto de tecnologías que te permiten poder manejar o mejorar un proyecto a lo largo del tiempo. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, el concepto de testing, que te permite comprobar que tu código se comporta como deseas. Esto es simplemente escribir más código para comprobar que se comporta nuestro proyecto como queremos. Luego también vamos a encontrar conceptos como el de deploy o el concepto de despliegue, en los que vamos a tener que conocer cómo manejar un servidor Linux o cómo manejar un software de servidor, como por ejemplo Apache, Nginx o IIS, o también conocer conceptos de virtualización como Vagrant, por ejemplo, o también el manejo de despliegue en la nube, como por ejemplo de Amazon Web Services, Azure, Google Cloud y un enorme etcétera. Hay muchos servicios en la web, hay para escoger y es por eso que es tan complicado. Pero con DevOps nosotros tenemos nuestras herramientas elegidas y tenemos nuestra manera de poder ejecutarlas. De esta manera nosotros tenemos un flujo de trabajo bastante predictivo, sabemos cómo está funcionando el proyecto y cómo continuar mejorándolo. Y hasta este momento ya tienes una idea de cómo funciona el desarrollo web full stack. Ya puedes empezar a crear tus propias aplicaciones, ya conoces cómo desarrollar distintos tipos de aplicaciones, servicios web, aplicaciones de single page applications, aplicaciones multipágina, o empezar a mantener aplicaciones de otras personas. Es decir, empezar a trabajar en alguna empresa o empezar a trabajar aún así freelance, pero manteniendo código de otros desarrolladores, administrar base de datos o, por qué no, empezar tu propio proyecto personal, tu propio proyecto, tu propia startup y demás. Ya conoces muchos conceptos, entonces ya puedes empezar un proyecto tú mismo. A esto se le conoce como el desarrollador web full stack. La razón es que estás uniendo tanto conceptos del backend como conceptos del frontend. Entonces al unir ambos conceptos se le conoce como el concepto de full stack. Y llegar a esto no es nada fácil, y de hecho se está complicando bastante estos últimos años con la llegada de nuevas tecnologías como blockchain o inteligencia artificial. Y con esto pude haber acabado, pero también hay otros tipos de desarrollos que están relacionados al de la web. Por ejemplo, el desarrollo de aplicaciones móviles. Es bastante bien sabido que nosotros podemos utilizar Java, C# u Objective-C, por ejemplo, para crear una aplicación móvil. Pero en los últimos años tenemos la posibilidad de crear aplicaciones móviles utilizando tecnología web. Por ejemplo, la aplicación móvil de Facebook está creada utilizando tecnología web. Ellos utilizan React. Te había comentado que React era para un framework de desarrollo web para aplicaciones de navegador, pero también puede ser utilizado para crear aplicaciones móviles, con una variación. Luego no es el único, también puedes crear aplicaciones móviles utilizando tecnología web con frameworks como Ionic, por ejemplo. Si te gusta bastante Angular, Ionic te va a gustar bastante porque utiliza Angular para crear aplicaciones móviles. Y son aplicaciones que se ejecutan en múltiples plataformas. De hecho, esa es una de las ventajas, porque muchas veces quieres tener una aplicación y que se base tan solo en una sola base de código y que se ejecute en múltiples plataformas. Esto no es tan fácil ya que nosotros tenemos plataformas como Android o iOS, pero si tienes una aplicación creada con tecnología web, esa se puede convertir a múltiples plataformas y es la idea. Y entre la manera en la que podemos desarrollar aplicaciones móviles utilizando tecnología web, podemos encontrar Apache Cordova, por ejemplo. Apache Cordova te permite empaquetar una aplicación de HTML, CSS y JavaScript a una aplicación móvil. Es decir, creas una aplicación web y esa aplicación web se puede convertir en una aplicación móvil. Obviamente si lo has pensado por una aplicación móvil. Luego también hay otras opciones como PhoneGap, por ejemplo, que es básicamente lo mismo que Apache Cordova, solamente que es dado por un servicio de Adobe.
Luego Ionic, que utiliza Apache Cordova, pero Ionic es mucho más que tan solo empaquetar la aplicación. Te da estilos, te da navegaciones, te da tarjetas, te da una interfaz diseñada para que crees aplicaciones móviles. He visto bastantes tiendas virtuales que están creadas con Ionic y son bastante buenas, funcionan bastante bien. Pero el asunto con estos desarrollos es que una aplicación móvil que funciona como una aplicación web no es en realidad una aplicación móvil nativa, no tiene el mismo rendimiento. Y es aquí donde entran las opciones de React Native, por ejemplo. React Native sí te permite crear una aplicación móvil nativa, o al menos en un 90 y algo %. La más prometedora de este año es Flutter, que es creado por Google. La diferencia es que Flutter utiliza Dart, no utiliza JavaScript o no utiliza ningún concepto web. Es básicamente un SDK que te permite crear una aplicación web entera bajo un nuevo paradigma. Y también hay otras opciones que siempre han estado allí, como por ejemplo Titanium SDK, que es un entorno que te permite utilizar JavaScript para crear una aplicación que se ejecute en múltiples plataformas. Y también hay un tipo de aplicación que siempre ha estado allí, como por ejemplo las aplicaciones de escritorio. También podemos crear aplicaciones de escritorio utilizando tecnología web, por ejemplo utilizando Electron. Electron.js es un framework que nos permite empaquetar nuestra aplicación de HTML, CSS y JavaScript a una aplicación de escritorio. Es algo así como PhoneGap, pero para crear una aplicación de escritorio. Y no es la única manera, hay otras opciones también de utilizar, por ejemplo, el navegador Chromium y ejecutar una aplicación web allí y empaquetarla utilizando un lenguaje de programación para que se ejecute como una aplicación de escritorio normal. Aplicaciones como, por ejemplo, juegos como el cliente de League of Legends, por ejemplo, utiliza este enfoque. O aplicaciones como Discord o Slack, por ejemplo, están creadas con Electron. Incluso el editor Visual Studio Code también está creado con Electron. También hay otras propuestas que se están dejando de lado. Los más populares son estos dos, Electron y utilizar una aplicación de Chromium que se empaquete. Pero también está, por ejemplo, las opciones de Adobe Air o nw.js. Así que depende de ti cuál escoger. Personalmente yo te recomiendo que cojas Electron porque está siendo bastante popular y sobre todo hay una enorme cantidad de aplicaciones que están funcionando justo ahora y que ya tienen bastante tiempo de mejora. Entonces vas a encontrar mucha información de este framework. Y los trending topics de este año. Este año se va a estar hablando mucho de GraphQL. GraphQL es un lenguaje de consultas que va en reemplazo de REST API para las aplicaciones cliente. Es decir, cuando nosotros creamos aplicaciones móviles o aplicaciones web, nosotros estamos utilizando REST APIs para traernos los datos. Esto es bastante útil y es necesario, pero es bastante difícil de mantener en una aplicación grande, con múltiples rutas, con una enorme cantidad de rutas. Y aunque utilicemos los principios de REST para poder diseñar ese tipo de aplicaciones, es bastante difícil de mantenerla aún así. Y es por eso que GraphQL da una propuesta en donde nosotros simplemente creamos una sola URL y tenemos un lenguaje de consulta desde el cliente y desde el servidor que se comunican. Entonces nosotros podemos decirle al servidor, quiero este dato simplemente o quiero este conjunto de datos. Y de esta manera nosotros evitamos estar creando URLs como lo hacemos con las REST API. Luego también TypeScript se está popularizando bastante. Hay muchas empresas que lo están adoptando como manera de poder escribir tanto código del frontend y código del servidor y poder tener código optimizado, código que podemos mantener en un proyecto muy grande. Y sobre todo que tiene similitud con lenguajes como Java o C#, por ejemplo. En entornos de nuevo empresariales que utilizan Angular, por ejemplo, se utiliza bastante TypeScript. El concepto de Machine Learning y inteligencia artificial también está muy popular este año. Vamos a tener frameworks y vamos a tener mejoras. Por ejemplo, el año pasado, casi a mediados del año, tuvimos el lanzamiento de TensorFlow para JavaScript. Entonces ahora tenemos la capacidad de tener un framework de Machine Learning para JavaScript y podemos empezar a crear nuestras aplicaciones de inteligencia artificial basados en este framework. Blockchain, que también siempre ha estado allí, pero en estos últimos años está ganando mucho más popularidad. Nosotros ahora ya conocemos muchas más criptomonedas y han aparecido muchos más proyectos que están utilizando por debajo blockchain. Así que este año también vamos a estar viendo una enorme cantidad de aplicaciones distribuidas. Y dos conceptos que van a estar mejorando este año. No creo que llegamos a ver aplicaciones sumamente importantes utilizándolos, pero van a estar mejorándose, quizás lo veamos el próximo año. Este concepto es el de WebAssembly y el de Progressive Web App. El concepto de WebAssembly es necesario o se está creando simplemente porque nosotros en el navegador en algunos casos necesitamos recursos intensivos o necesitamos manejar recursos intensivos por parte de nuestras aplicaciones. Y es por eso que se utiliza WebAssembly, o al menos se está trabajando en ello, para poder ejecutar código de C#, de C++, de C, de Go, de Rust dentro del navegador, para poder empezar a utilizarlos y manejar los recursos del sistema operativo de una manera más eficiente. De hecho, aquí por ejemplo podríamos ver a WebGL, que WebGL nos permite manejar código de 3D y él tiene acceso a la tarjeta gráfica directamente. Y en cuanto a Progressive Web App, nosotros estamos hablando de poder extender la funcionalidad de las aplicaciones típicas,
con funcionalidad nativa, como por ejemplo que tu aplicación web pueda tener acceso a la cámara, que tu aplicación web pueda tener acceso a las notificaciones y que funcione como una especie de aplicación móvil. Es por eso que se le llama Progressive Web App, porque de poco a poco se va integrando estas funcionalidades. Y los frameworks de JavaScript como Angular, React o Vue ya lo están integrando. Entonces es bastante interesante ver que eventualmente vamos a ver de aquí a algunos años aplicaciones web móviles que son aplicaciones web progresivas, es decir, aplicaciones web que se comportan como aplicaciones móviles. Y con esto creo que hemos llegado al punto final. Hay muchos temas que te he comentado, no he podido entrar en profundidad en ninguno de ellos porque de nuevo me tomaría mucho tiempo y sería bastante aburrido. Entonces trato de darte la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. Te recomiendo estudiar mucho el tema que te interesa, no tienes que aprenderlos todos, es bastante abrumador, tan solo aprende lo que necesites. Elabórate un método de estudio, por ejemplo, quieres llegar a crear una tienda virtual, ok, ¿qué necesito para crear esa tienda virtual? Necesito un lenguaje de programación, una base de datos, necesito crear esto, aprender este tema y demás. Entonces anda aprendiendo tema a tema y de esta manera no te abrumas con todo lo que puedes encontrarte en la web. Adicional a esto, puedes participar en una comunidad. La comunidad que yo te recomiendo participes más es la de Stack Overflow. Allí vas a encontrar preguntas, vas a encontrar respuestas y vas a encontrar una enorme cantidad de información. Y en algunas ocasiones muchos de ustedes me han preguntado si es necesario tener un certificado o no. Necesario no lo es, pero sí es útil. Es decir, que tú puedes ser un desarrollador web sin tener un certificado dado por ninguna empresa, simplemente teniendo tus proyectos o teniendo clientes. No es necesario, pero es útil de nuevo. Es útil porque quizás luego quieras tener acceso a algún trabajo, a alguna empresa, o quizás te aburriste de ser freelance y quieres trabajar por una empresa. Pues también puedes ayudarte de tu certificado. O puedes hacer esto, puedes empezar estudiando por ti mismo e ir estudiando y ganando un certificado dado por empresas como Google o Adobe, por ejemplo. Esas empresas que son pioneras de Internet dan también certificados y son certificados bastante buenos. Hay otros tipos de certificados dados por plataformas de educación. No te voy a mentir, no creo que esos certificados valgan mucho más que el hecho de enseñarte algo. Es decir, si vas a una empresa y presentas ese certificado, no creo que valga mucho, pero sí vale mucho más lo que has aprendido en esa plataforma más que el cartón. Entonces, personalmente yo te recomiendo que si vas a estudiar en una plataforma de educación, estudies porque estás aprendiendo el tema, porque vas a aprender el tema, porque te interesa el tema, en lugar del cartón, porque en realidad no sirve de mucho el cartón. De esas plataformas de educación me refiero. Ahora, si hablamos de universidad, obviamente el cartón de universidad sirve un montón, porque cualquier universidad que te dé un certificado de ingeniero o algo por el estilo, te va a ayudar bastante. Entonces, este tipo de certificados no es necesario para aprender, pero sí es necesario cuando hablamos de, por ejemplo, querer trabajar por una empresa o querer trabajar para alguien más. Si eres un freelancer, no es necesario tener esos certificados. Muy bien, y con esto hemos llegado al final. Yo sé que te he mencionado una enorme cantidad de temas y cada uno puede sonar bastante raro o puede sonar complicado, pero de nuevo no tienes que aprenderlos todos, tan solo aprende el que más te interese o el que más te llame la atención. Cada persona tiene distinto interés, a algunos les interesa mucho más crear aplicaciones de tipo, por ejemplo, de tipo gráfico o juegos o aplicaciones de audio o cualquier tipo de aplicación. Investiga mucho más a fondo en ese tema, eso te va a dar una especialización en tu tema. Y sobre todo trata de aplicar lo que has aprendido. Una vez ya sepas el tema básico y ya sepas de qué se trata de mostrarlo en una aplicación real o trata de llevarlo a cabo. No tan solo te quedes con las ideas. Las ideas en sí mismas no sirven de mucho, tenemos que llevarlas a cabo. Y finalmente, no tienes que dominar todos estos temas para llegar a crear algo real. Es decir, puedes aprender algo básico, como te había mencionado, HTML y CSS, crear un sitio web sumamente sencillo, y luego mejorar a partir de allí, conocer más temas e integrándolo a tu entorno de trabajo. De esta manera no te vas a aburrir y no va a ser algo frustrante. De hecho, vas a disfrutar bastante de tu trabajo. Te voy a dejar la comunidad de Discord, te voy a dejar videos que te pueden interesar al final de este. Entonces aquí tienes más información. Si tienes interés de aprender, pues justo el año anterior creé un curso de HTML y CSS, así que te lo voy a dejar en la descripción por si te interesa iniciar en todo esto. Ya has escuchado mucho desarrollo web, ahora es momento de escribir código. Entonces te voy a dejar el curso. Muy bien, nos vemos en próximos videos. Muy bien, y con esto hemos concluido. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y temas relacionados, visita la sección de videos de mi canal principal. O puedes visitar mi segundo canal llamado Fast Code, en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes, frameworks y demás. Finalmente, te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com, en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos, tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora, brindándote más información acerca de libros, enlaces y requerimientos para cada curso. Además, tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora, en donde escribo acerca de programación, informática y cosas relacionadas a esta profesión. Y eso ha sido todo. Te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido,
o unirte a nuestra comunidad de Slack, en donde encontrarás a más programadores. Al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar. Gracias por ver.